los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Fiel eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, no cambiarás, tú nunca fallas, Dios. Santo eres tu Señor, digno de alabar, eres y siempre tú serás. Santo eres tu Señor, digno de alabar, eres y siempre tú serás.
Hola, ¿cómo están? Hoy miércoles de oración. La verdad estamos muy contentos ya. Estamos a punto de regresar a casa ya este próximo domingo 26 de julio. Por acá nos vamos a esperar a las 9:11 de la mañana. Pero bueno, hemos cantado, hemos adorado y bueno, hoy es tiempo de estudiar la palabra. Estamos enseñando los salmos capítulo a capítulo, verso a verso, y hoy nos toca estudiar el capítulo 14 del libro de los Salmos. Bueno, yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo número 6 y te pido allá donde estás en casa que me acompañes a leer el versículo 7. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y yo te invito a que leas conmigo el versículo 7. Que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites un miércoles más, Señor, y la verdad, emocionados porque estamos ya a unos días de regresar a tu casa. Señor, te pido que toque nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, vivimos en una generación que aparenta creer en ti, pero que en realidad su corazón está muy lejos de ti. Señor, te pido que no me permitas hablar a mí, sino habla tú a través de mí. Toca los corazones de todos aquellos que nos están viendo en esta noche, que están en esta transmisión. También por aquellos que más tarde lo van a poder ver, te pido, Señor, que el mensaje pueda llegar de manera limpia, de manera íntegra a los corazones de cada uno de nosotros. Señor, quédate con nosotros en esta noche, en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú te das cuenta, nosotros vivimos en una sociedad muy corrompida. ¿Te recuerdas hace años, y hablemos de educación, te recuerdas cuando tu papá, cuando tu mamá te pegaba? Había mucho respeto hacia los padres. Si veías a un maestro, ¿verdad?, le hablabas con mucho respeto, a un profesor, a un sacerdote, a alguien, a un profesionista, infundían mucho respeto. Hoy en día vivimos en una sociedad donde no que se hayan perdido los valores, sino simplemente ya no se inculcan y no se practican los valores morales. Hemos cometido el error como padres que queremos ser amigos de nuestros hijos de una manera equivocada. No educamos a nuestros hijos ni siquiera para saludar, para dar las gracias, y esto va generando una sociedad totalmente corrompida. Y la Biblia habla algo bien interesante. La misma Biblia dice que no hay Dios. Venga conmigo al capítulo 14 del libro de los Salmos, versículo 1. Dice el necio en su corazón. Hoy en día hay mucha gente que cree que Dios no existe. Hay mucha gente que dice, ¿cómo hay gente tonta que alaba, que cree en alguien que no existe, que en alguien que no es tangible? Y bueno, la Biblia dice el necio, ¿dónde? En su corazón. No hay Dios. Hoy en día el ateísmo ha ganado un terreno muy amplio con esta también cuestión de la ciencia que han tratado de demostrar que Dios no existe, pero no es que Dios no exista, simplemente en su corazón hay necedad. ¿Y por qué hay necedad? Porque hemos crecido en una generación tecnológica, en una generación donde es muy fácil de tener
mucha información a la mano y no todo lo que está en internet, déjame decirte que es correcto, que es verdadero. Hay sin fin de información que hace que el corazón del hombre se haga necio. Yo te puedo asegurar que habemos personas, o hay personas, que leen más lo que sale en el Facebook, leen más lo que sale en las noticias digitales, le creen más a un noticiero, a una cápsula informativa, que lo que dice Dios, y eso va creando necedad en el corazón. El necio en su corazón no hay Dios y se ha corrompido. Fíjate, hay algo bien interesante. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro México? ¿Por qué ha cambiado tanto? Y yo le atribuyo a la permisividad. Y estoy hablando desde los padres hasta la cuestión del gobierno. Mira, años atrás, si tú te acuerdas, esa barra de comedia o esos programas donde había comedia, siempre pasaban después del noticiero a las 11 de la noche, donde los niños ya estaban dormidos. Y si tú analizas esos programas, no decían ni groserías, y las cuestiones del doble sentido eran sumamente escondidas. No había permisividad. No podían, por ejemplo, grupos que cantaban corridos en la radio, no salían las versiones originales. Después vino a México a través del cable o del sistema de paga lo que es MTV, vino Telehit, vino Bandamax, que al principio era pura música. Después empezaron a meter mucho esta cuestión de, de los chistes, de meter programas ya con doble sentido. De hecho, la primera persona que dijo, si le quieres llamar malas palabras o palabras antisonantes o incómodas, en la televisión en México, fue más o menos en los 90s, ¿verdad? Con un programa llamado Otro Rollo. Sí, donde el que estaba al frente del programa empezó ni siquiera con la palabra completa, simplemente una pequeña palabra, ¿verdad? Que todos los mexicanos entendíamos cuál era el contexto, y empezó la permisividad. Si te diste cuenta, las cuestiones de la religiosidad o de la religión se empezó a dejar a un lado porque venía un nuevo mundo lleno de tecnología, con apertura mental. Se empezó en las telenovelas, muchas escenas eróticas. En los comerciales comenzaron a explotar, ¿verdad? Esta cuestión de los vicios, de la cuestión sexual. Y bueno, nos fuimos corrompiendo. Hoy en día es muy normal que jóvenes de 12, 13, 14, 15 a 20 años te metas a un programa, a un canal como por ejemplo Telehit, ¿verdad? Y te pones a ver que mientras más vulgar sean los chistes, más divertido es. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Dice necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables. Ya es normal el día de hoy, ¿verdad? El ver en la calle a homosexuales, y lo digo con mucho respeto, el ver televisión, películas donde aparecen escenas de violencia, ahora con las narcoseries que a la gente les encanta y que les gusta ver, que la vida del Chapo Guzmán, que la vida del Señor de los Cielos, y se ha corrompido, y ya es normal. Ya es normal el ver una serie así, yo le puedo asegurar que hay muchos cristianos que tienen Netflix o que tienen forma de ver este tipo de series, y les encanta cuando están infundiendo violencia, drogas, vicios, sexualidad, fuera del orden de Dios. Dice, no hay quien haga el bien. Muchos de nosotros ya vivimos en un mundo que creemos que todo esto es normal, que ya el vivir así es normal. De hecho, recuerda, yo no sé cuántos años tienes, pero hace muchos años salió la película El Exorcista. Y hace muchos años, estoy hablando casi 30 años o más de 30 años, cuando veían una película así, a la gente le producía
bastante miedo. La gente estaba espantada, la gente veía escenas de ese tipo de películas y era de verdad algo que movía la cuestión del miedo en el ser humano. Hoy en día, si tú pones a un joven a ver un tipo de película así, sabes, ya no se espanta. Ya es algo como, es divertido. Ya hay esa permisividad, ya es normal. Dice aquí las escrituras, no hay quien haga el bien. Y estoy hablando aún en la vida del cristiano. Fíjate, estaba leyendo algunas noticias y fue impactante. En una ciudad, ¿verdad?, de Latinoamérica, en un país de Latinoamérica, acaban de ordenar al ministerio al primer pastor transgénero, ¿sabes? Y para muchos es normal, para muchos no es malo, pero dice la Biblia, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Y déjame explicarte esto, y es importante. La religión o el vivir de manera religiosa hace que hagas lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Los parámetros que te marca una sociedad, que te marca un grupo religioso, el cumplir ciertas reglas. Pero Dios no busca hombres que hagan lo correcto, sino hombres que vivan en integridad, mujeres que vivan en integridad, hombres y mujeres que busquen verdaderamente al Señor y de todo corazón. Es muy fácil pertenecer a cualquier religión. ¿Sabes por qué? Lo único que necesitas hacer son ciertas reglas que la religión marca y con eso cumplimos. Yo no sé de esta cuarentena y gracias a Dios ya estamos de regreso de manera presencial ya este próximo domingo 26. Pero para muchos esta cuarentena se les hizo al principio rara, complicado, porque ya no estaban cumpliendo con el venir a la casa de Dios. Pero déjame decirte, no porque hayas estado lejos del templo, del edificio, ¿verdad?, quiere decir que tu relación con Dios se quebrantó. Al contrario, es cuando más deberíamos estar en esa relación con el Señor. Pero lamentablemente muchos queremos hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Cumplir con los parámetros, cumplir con ir a la iglesia, cumplir con un ministerio, cumplir con lo que me toca hacer. Pero Dios en el versículo 2 dice que buscara a Dios. Algún entendido que buscara a Dios. El buscar a Dios no lo vas a buscar en un templo hecho de manos de hombre, sino a Dios lo vas a buscar de corazón dentro de ti. No es una religión, es una relación. Entonces en el versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios ve nuestro corazón. Mira, ¿cuánta gente ha querido hacer miles de sacrificios? Ha querido hacer un montón de cosas, verse que está sufriendo por amor a Dios. Mira, Dios conoce tu corazón. Tú podrás hacer miles de sacrificios, pero si no tienes un corazón que ha entendido la gracia de Dios, de nada vale. Dios conoce y ve nuestro corazón y dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En una ocasión, Dios mandó a sus ángeles a la iglesia en un día domingo. Y entonces él quería un reporte. Los ángeles regresaron, ¿verdad? Y empezó Dios a preguntar qué fue lo que vieron en mis casas, donde yo estaba siendo alabado. Y un ángel en particular le dijo, mira, Señor, llegué a una iglesia donde había miles de personas, pero solo una persona te alababa en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Dice aquí el versículo 3, todos se desviaron. Y cuando dice la palabra desviar, quiere decir que íbamos en el camino correcto, pero nos desviamos. Nos desviamos, ¿por qué? Porque hay una nueva forma, una nueva generación de mente abierta, porque tenemos que aceptar, y yo le voy a decir una cosa, con todo respeto se lo digo, hoy al pecado lo quieren justificar con que debemos de aceptar lo que son las personas. Sí, déjame decirle, Dios no se equivocó. Este es un tema muy profundo que más adelante lo vamos a ver. Dios hizo hombre e hizo mujer. Ese es el género que Dios creó
en su perfección. Ahora tiene que ser normal ver personas que han decidido o que muchos dicen que han nacido, difiero, y es un tema muy profundo que después vamos a hablar con las escrituras, pero dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. O sea, muchos creemos que la vida y la forma como vivimos es correcto. Creemos que subir mensajes a Facebook con versículos bíblicos, eso me hace cristiano. De ir por la calle y hermanito, gloria a Dios, y querer demostrar tanta santidad, hermanas, con todo respeto, el creer que un velo, que unas faldas amplias, eso te hace más cristiano. Que el varón que se coloca la corbata lo hace tener más espiritualidad. Dice aquí, todos se desviaron a una y se han corrompido. Y ve usted, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Por eso se necesita la gracia de Dios. Amado hermano, si tú crees que la manera como vives es una vida impecable, que no hay pecado, que eres limpio. En una ocasión hablaba con una persona y me dice, es que Dios ya perdonó mis pecados y ya no existe más pecado en mí y yo soy limpio. Sí, amado hermano, eres limpio y eres justificado, y ahorita lo vamos a ver, pero todos pecamos todo el tiempo. Por la gracia de Dios somos salvos. Dice aquí el versículo 3, todos se desviaron a una y se ha corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Venga conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Venga conmigo a Romanos capítulo 3. Ve usted lo que dice aquí en Romanos 3, algo muy importante del versículo del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es impactante, porque el único que ha cumplido con estos parámetros de perfección se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido el único que ha sido un ser, un hombre completamente perfecto. Versículo 4. Y viene una pregunta interesante. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Hoy en día ya el pecado es normal. Vivimos en una sociedad donde desde los niños hay caricaturas que apoyan y que quieren demostrar que el homosexualismo es algo correcto, que debe de ser aceptado en la sociedad, que el mentir es correcto, que en una ocasión hice una pequeña encuesta a niños, donde, jóvenes de preparatoria, donde les pregunté que escribieran en un papel qué querían estudiar, qué querían no ser, sino hacer cuando fuesen adultos. De 20 estudiantes, más de 5 querían ser narcotraficantes, querían estar envueltos en la delincuencia. Es normal para muchos, es una costumbre. Hoy vivimos, el ver que nuestros hijos están siendo educados por el internet, por el YouTube, se nos hace normal. Se nos hace normal ahorita con estas nuevas reformas educativas que metan duda en la sexualidad de nuestros hijos. Es una costumbre. Versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y la palabra justo no es aquel que no peca, la palabra justo es el que es justificado. Dios está con los que han sido justificados porque creyeron en Él. Hay gente que dice, yo creo que Dios no existe. Yo te respeto. Qué bueno que crees que Dios no existe.
Pero no porque creas que Dios no existe, quiere decir que Dios no existe. Eso es lo que tú crees. Y dice aquí en las Escrituras, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y yo tengo una pregunta, ¿en qué generación estamos? La generación de los justos es la generación de la gracia. Es donde podemos entender lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a esta generación corrompida, a esta generación que hace obras abominables, que están corrompidos, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la justificación. Solamente basta creer, solamente basta entender que Cristo, ese ser perfecto, ese ser que ha hecho lo bueno, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante el mundo, y que cargó con mis pecados, es el único perfecto. Por su gracia somos justificados. Y fíjate, aquí dice del consejo del pobre, versículo 6, se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Amado, ¿cuántas veces has predicado de la palabra y la gente se burla de ti? Ya vas a empezar. No te quiero escuchar. Mira, a mí déjame como yo estoy, yo así estoy bien. Unos dicen, yo no necesito a Dios. Unos dicen, mira, yo no quiero cambiar de religión. No te estamos cambiando de religión, ni pretendemos que cambies de religión. Pero muchas veces hemos sido, se han burlado de nosotros, hemos sido rechazados, porque dice aquí, el versículo 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Para aquel que cree en Cristo tenemos esperanza. Una esperanza que en medio de una generación corrompida, en una generación tan confrontada con el pecado, o tan enfrentada, o tan sumergida en el pecado, tenemos esperanza. Yo quiero terminar en esta noche con el versículo 7. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Este es un salmo profético, mesiánico, donde se está hablando de dónde iba a salir el Redentor del mundo. ¿Te has preguntado qué podemos hacer para que esta generación busque a Dios? ¿Qué podemos hacer para que esta generación cambie su expectativa de vida, cambie su forma de vida? El único que puede cambiar es Cristo Jesús. Está comprobado que ni la religión, ni la psicología, ni la pedagogía, ni el gobierno, ni la educación de los padres ha podido cambiar este mundo. El único que puede cambiar este mundo se llama Jesucristo. Dice aquí, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, Dios busca arrancarte, arrebatarte de las garras del enemigo y darte salvación por medio de la gracia. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que seas infeliz. Fíjate, mucha gente dice, yo no quiero cambiar de religión porque me van a impedir todo. Ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo ir a bailar, ya no puedo tomar. No. Dios no te viene a condenar ni a impedirte todo. Dios vino a redimir al mundo, como dice Juan 3:17. Vino a redimir al mundo y a convencerte de pecado. Él te quiere convencer que lo que estás haciendo no es correcto. Y porque lo has entendido, estás decidiendo tomar un camino diferente. Dice, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Dice aquí, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pareciera que son dos personajes, pero es el mismo. Jacob era antes de poder estar cara a cara con Dios, de poder haber tenido esa batalla, esa pelea que está registrada allá en Génesis 32. Es para los gentiles y también para su pueblo, y es el periodo de la gracia. Hoy, en esta noche, yo no te invito a cambiar de religión y a cambiar de iglesia. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, porque eso es lo que puede marcar la diferencia en esta generación corrompida. El temor a Dios, el
el que Cristo viva dentro de nosotros. Y si en esta noche tú quieres recibir a Jesús, yo te invito a que repitas conmigo la siguiente oración, pero hay una condición: que seas honesto, que seas honesta. Y si es así, repite conmigo y dile: Señor Jesús, hoy en esta noche vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Entra en mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque estamos viviendo en una generación que está corrompida. Y yo quiero, Señor, ser bendecido por ti, ser guiado por ti a través de la justificación. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Reconozco que eres Dios y en esta noche te abro las puertas de mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy concluimos el capítulo 14. Vivimos en una generación que está batallando, que está siendo hundida en el alejarnos de ti por medio de la tecnología, por medio de la costumbre, por medio del fanatismo, de la religiosidad. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos voltees a ver porque queremos buscarte. Señor, guía nuestros pasos, guía nuestra vida y gracias porque eres bueno con nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjame darte los anuncios. El próximo domingo 26 ya estamos de regreso aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Por favor, si tu intención es venir a la casa de Dios, te voy a pedir que vengas con tu cubrebocas. En la entrada habrá algunos protocolos de seguridad, ¿verdad? Como sanitizante para el calzado, vamos a tomar la temperatura y te voy a pedir que traigas tu cubrebocas, ¿verdad? Y esto es para demostrar el amor al prójimo, ¿verdad? Para poder ser conscientes, ¿verdad? Y poder también ejercer responsabilidad de salud dentro de la iglesia. Entonces te esperamos, por favor, y también el próximo miércoles ya nos vemos también aquí a las 7 de la noche en las instalaciones de la iglesia. También va a haber transmisión, ¿verdad?, de la enseñanza de manera virtual. Que Dios te bendiga. Soy el pastor David González de Calvary Chapel. Bendiciones.